todos, muchas gracias por estar presentes como siempre en la reunión. Así que hoy vamos a tener nuestro último webinar del año. Va a estar a cargo del doctor Carlos Augusto. Es médico y es experto en bioimpedancia, profesor titular de la Universidad de Caldas, director del doctorado Ciencias Biomédicas, así que los dejo en compañía del doctor Carlos para este último webinar. Doctor Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, Gildardo. Buenos días o tardes a todos. Este webinar va a tener 3 partes. Yo voy a pasar una grabación de 15 minutos que hice con este fin, donde quiero mostrar la parte técnica, o sea, 2 indicadores muy importantes que son el ángulo de fase y la relación entre la impedancia a 200 kHz sobre la impedancia a 5 kHz. Entonces yo les voy a mostrar la parte técnica, de dónde sale. Recordar que la bioimpedancia mide eso, mide resistencia eléctrica, es lo único que mide la impedancia, y a partir de esos resultados pues se hacen cálculos mediante algoritmos para tener un estimativo de los distintos compartimentos, etc. Entonces, luego de eso, el ingeniero Alain Letourneau, con la traducción de Cedric Drake, nos va a hablar de la importancia de estos biomarcadores y, por ejemplo, sobre todo, por qué están incorporados en el equipo. Y finalmente, la médica veterinaria Oleida Tapasco nos va a mostrar los resultados preliminares de una investigación que ya están adelantando como parte de su formación doctoral, donde vamos a ver, por ejemplo, esa relación aparente que existe entre el ángulo de fase y este otro indicador de resistencia eléctrica, esta razón entre estas 2 frecuencias, con el estado de inflamación. Son unos resultados muy interesantes. Estamos apenas en la fase de evaluación. Entonces me permito pues poner a correr el video que dura 15 minutos. Buenos días, como ustedes saben, mi nombre es Carlos González, yo soy médico con doctorado en Ciencias Biomédicas, experto en bioimpedancia eléctrica, trabajo en la Universidad de Caldas. Hoy vamos a hablar de indicadores de bioimpedancia y sus biomarcadores. Vamos a estar acompañados del ingeniero Alain Letourneau, que es investigador en bioimpedancia y fundador de la compañía francesa Aminogram, que produce pues los equipos que nosotros usamos. Tenemos al señor Cedric Drake, que es el responsable de Aminogram para América Latina, quien nos va a servir de traductor para el ingeniero Letourneau, y finalmente tendremos a Oleida Tapasco, médica veterinaria y zootecnista, candidata a doctora. Ella está haciendo un trabajo pues su trabajo doctoral es con mujeres jóvenes con sobrepeso. Hemos utilizado el equipo y nos va a mostrar algo muy interesante con relación a estos indicadores de bioimpedancia. Entonces, vamos a recordar acá que estamos hechos básicamente de agua, 40% agua intracelular, 20% extracelular. Luego tenemos la proteína. Estos 3 componentes se encuentran fundamentalmente en el músculo. Seguimos con la grasa. Y también tenemos acá los minerales que están depositados sobre todo en los huesos, y para mí esto no está en los textos, pero pues yo creo que no tardará en empezar a aparecer. La microbiota intestinal tiene aproximadamente un 2% del peso corporal. Entonces recordemos pues también que estos tejidos en general tienen distinta concentración de agua. Por ejemplo, el hueso tiene muy poca agua y por lo tanto su resistividad eléctrica, es muy alta. Tenemos aquí la grasa tiene más o menos un 10-12% de agua, tiene una resistividad muy alta. Y finalmente acá vemos que estos tejidos, la dermis, el músculo y las vísceras, tienen un alto contenido de agua, más del 70%, y por lo tanto tienen una resistividad muy baja, y este es el principio de la bioimpedancia. Recordemos pues que entonces esos componentes en nosotros se presentan bajo la forma de células que están en un medio líquido. Ese es el medio líquido intersticial o intercelular, perdón. Entonces tenemos que el 40% del peso corporal está dentro de las células.
hay un 16% del líquido extracelular y un 4% en el plasma sanguíneo. Obviamente, entre estas estructuras hay un cambio permanente y esa membrana celular está mediando ese intercambio tanto de recepción de nutrientes como de la excreción de residuos metabólicos y también de los productos pues que se necesitan para mantener a la vida. La célula, sin embargo, no es una bolita de agua. La célula está compuesta de muchas estructuras y lo más importante es que dentro de la célula hay cantidad de membranas celulares. Tenemos retículos, los retículos plasmáticos, tenemos las mitocondrias, los lisosomas, tenemos aquí la membrana nuclear, etcétera. Entonces la célula está llena de membranas, aunque la que más se considera es la membrana plasmática, la membrana celular, que es la que la separa del resto del mundo. Entonces, tenemos unos modelos eléctricos que también ya los hemos visto. El primer modelo era este, que se llama el modelo de Debye, que es R extracelular, R intracelular y un capacitor que nos representa la membrana celular. Este modelo físico se comporta desde el punto de vista geométrico como un semicírculo, o sea que si este modelo funcionara, entonces nosotros todas las mediciones deberían estar en alguna parte de un semicírculo. Bueno, sin embargo, cuando se empezaron a hacer mediciones ya en tejidos y en órganos y en individuos, etcétera, se encontró que ese semicírculo, que los datos sí se ajustan a un semicírculo, más bien a un arco, pero ese semicírculo no tiene el centro sobre el eje de las X, sino que está, como decía Cole en su artículo original, está deprimido, o sea, está como hundido. Entonces, esto le dio a Cole para elaborar un nuevo modelo físico donde tiene aquí un capacitor imperfecto, no como este que es un capacitor imperfecto. Entonces esto representa la membrana, que es una membrana que está activa, que tiene poros que se abren y se encierran, que de acuerdo al estado de la célula y el tejido, si está en un estado inflamatorio, un estado canceroso, un estado de metabolismo acelerado, entonces va a actuar entre una resistencia y entre un capacitor. Entonces esta es la fórmula matemática que nos representa el modelo del Cole. Acá tenemos que lo que le introdujo Cole, toda la fórmula sin este exponente de acá equivalía al modelo de Debye. Entonces lo que hizo Cole fue introducir este parámetro alfa. Entonces aquí vemos que en esta fórmula, para calcular la impedancia a una frecuencia determinada, entonces tenemos la resistencia infinita, la resistencia sub cero, tenemos acá el tau, que está relacionado con la reactancia, y tenemos este parámetro. Entonces estos son los cuatro. Cuando nosotros tenemos mediciones de bioimpedancia, podemos buscar mediante métodos matemáticos un poco complejos, pero podemos localizar o estimar esos cuatro parámetros de acuerdo a esas mediciones. Entonces recordemos acá el espacio cartesiano. En el espacio cartesiano, o el espacio complejo en este caso también, tenemos dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Esos dos ejes con su origen, que es acá, donde ambos valen 0, podemos ubicar cualquier punto en ese espacio, en esa superficie o espacio bidimensional. Entonces tengamos por ejemplo acá este punto. Yo lo puedo ubicar de dos formas. Lo puedo ubicar o definir proyectando en primer lugar una línea perpendicular al eje de las X. Entonces voy a tener este valor acá y lo proyecto al eje de las Y y voy a tener este valor acá. Entonces yo con esos dos, ese X y ese Y, voy a ubicar este punto. Hay otra forma de ubicarlo, es con la suma vectorial de estos dos, es esta recta, que esta recta es lo que vamos a llamar luego la impedancia en el caso nuestro. Entonces el valor de este vector más este ángulo de acá nos van a definir este punto. Entonces son dos formas diferentes de ubicar una medición que hagamos de resistencia eléctrica a una frecuencia determinada. Entonces reactancia y resistencia, o la impedancia y este ángulo que se llama el ángulo de fase. Muchos equipos nos dan los cuatro datos, ¿sí? Pero nosotros, si tenemos una pareja, si tenemos por ejemplo reactancia y resistencia, podemos calcular la impedancia y el ángulo de fase, o viceversa. Entonces nos vamos a concentrar en dos
indicadores bioeléctricos que son el ángulo de fase a 50 kHz y esta relación entre la impedancia a 200 kHz y la impedancia a 5 kHz. Sin embargo, hay otros indicadores bioeléctricos muy interesantes que no sé, algunos son, digamos cosas que nosotros proponemos, por ejemplo, el ángulo de fase máximo en vez del ángulo de fase a 50 kHz, como una posibilidad de pronto mejor que el ángulo de fase, en vez de la razón 205 kHz, tener una razón de Z infinito y Z sub 0, ahorita les muestro de qué se trata, y también considerar el parámetro alfa. Entonces, estos tres parámetros de alguna manera van a aflorar posiblemente en la literatura dentro de un tiempo determinado. Acá tenemos pues entonces que en ese plano cartesiano, como ya les decía, representamos los valores que medimos. Nosotros hacemos unas mediciones digamos en este caso son 6 frecuencias diferentes. Entonces para cada una medición vamos a tener 2 valores, que como les decía puede ser la resistencia y la reactancia, digamos acá ponemos este ejemplo, o la impedancia y el ángulo de fase. Cuando hablamos de resistencia o de impedancia a cero frecuencia, a una frecuencia de cero, sea una corriente constante que no se pueden aplicar en el organismo, pero se puede calcular. Entonces es el punto donde este modelo matemático cruza aquí el eje de las X, y la resistencia o la impedancia infinita es este valor de acá, donde el semicírculo cruza al lado izquierdo este mismo eje. Entonces lo que tenemos entonces es, aquí puse 2 ejemplos. Entonces tenemos la reactancia, que ya dijimos, mide la resistencia de las membranas a la generación de corriente eléctrica, se le llama XC o Z con 2 apóstrofes, se mide en ohmios. Tenemos la resistencia, que es la resistencia de las aguas del agua y las sales a la generación de la corriente. Tenemos entonces aquí la impedancia, que es la suma vectorial de la reactancia y la resistencia, y finalmente el ángulo de fase. Entonces hasta ahora se ha usado, porque eso es por tradición, porque las primeras mediciones de impedancia hicieron a 50 kHz, era monofrecuencia, entonces se ha considerado este ángulo de fase. Aquí vemos 2 mediciones que pueden ser de un mismo individuo en distintas condiciones, o que también podrían ser de diferentes individuos. Entonces tenemos que si este es el valor de 50 kHz, entonces cuando hablamos del ángulo de fase a 50 kHz es precisamente de este ángulo de fase. Entonces vemos que en estas mediciones que están en verde, ¿sí?, el ángulo de fase es mucho mayor que el ángulo de fase de estas mediciones que están un poco más deprimidas, y entonces va a tener un ángulo de fase menor. Se considera que mientras más arriba esté este semicírculo, este arco, la persona está mejor. La persona tiene unas células que están tranquilas, están trabajando normalmente, etc. Pero cuando hay cuando hay inflamación, cuando hay una actividad, digamos, acelerada del metabolismo, por precisamente la inflamación o por tejidos o por situaciones cancerosas, etcétera, entonces todo este modelo y estas mediciones se van a deprimir, y por lo tanto el ángulo de fase va a ser menor. En cuanto al índice de resistencia, que es la razón entre la impedancia a 200 kHz y la impedancia a 50 kHz, entonces es simplemente dividir este valor de acá, digamos, aquí serían 200 kHz, dividir este valor por el valor de acá, por este valor de acá. Entonces, digamos que el índice de resistencia y el ángulo de fase están relacionados, pero van en sentido inverso. O sea, es bueno tener un ángulo de fase más alto, ¿sí?, pero es bueno también que el índice de resistencia sea menor. Ambos están relacionados con la integridad de las membranas celulares, la actividad celular, etc. Estos son aspectos que se están estudiando, pero que se están empezando a aceptar, o sea, son ampliamente aceptados ya, así no esté completamente dilucidado cuál es el papel. Entonces, nosotros lo que proponemos son unos indicadores adicionales, ¿sí?, que serían los siguientes.
Primero, hay que tener en cuenta que estas mediciones nosotros las podemos establecer un modelo, ajustar al modelo, se llama ajuste al modelo, mediante los procesos matemáticos que ya les mencionaban, o nosotros hemos planteado un método geométrico en el cual se ajusta a este arco o a este semicírculo, teniendo en cuenta solamente tres parámetros, que es la ubicación del centro del círculo, o sea, el valor de X y el valor de Y, que sería en este caso en el lado negativo. Entonces tendríamos estos dos valores X y Y y el valor del radio del círculo, que sería este valor, o esto es pues un semicírculo, o este de acá, desde este centro hasta el punto máximo. También planteamos entonces una reactancia máxima, que sería esta, ¿sí? Que es porque, digamos, aquí cualquiera de estos puntos puede ser 50 kHz, digamos que sea este 50 kHz, esto nos da un ángulo de fase, pero entonces nosotros con el modelo matemático sencillo podemos establecer cuál es el máximo ángulo de fase que nos presenta el modelo que se ajusta a las mediciones que hicimos de esa persona. Entonces tenemos una reactancia máxima, esto nos permite calcular un ángulo de fase máximo, y también nos permite calcular un parámetro alfa que estaría relacionado con qué tan hundido está ese semicírculo en las mediciones de una persona en un momento dado. Y esa alfa, ese indicador alfa que nosotros proponemos, sería entonces dividir la reactancia máxima por el valor del radio. Entonces, tanto este indicador de dividir el valor de Z200 sobre el valor de Z50 va a ser menor que 1, va a fluctuar entre 0 y 1, lo mismo que este parámetro alfa. Entonces serían dos indicadores muy interesantes que podemos considerar. Acá les muestro pues una primera publicación que hicimos a base de la presentación de esta aproximación geométrica en la tercera conferencia latinoamericana de impedancia eléctrica. Esto pues lo publicamos el año pasado y estamos trabajando ahorita en probar ese método de ajuste a los datos, lo cual permitiría a los investigadores y en el futuro a los clínicos usar este indicador, que puede ser tan o más interesante eventualmente que el mismo ángulo de fase. Entonces aquí mencioné básicamente qué son estos desde el punto de vista físico, qué son estos dos indicadores tan importantes, y ya pues a continuación entonces Alain nos va a contar la importancia de estos dos indicadores y por qué están incluidos en el software y en el equipo que ellos tienen, y después le daremos la palabra a Russo Leila para que nos muestre su experiencia al respecto. Hola, buenas noches. Estamos en Francia con Alain Le Tourneur, investigador en bioimpedancia y creador de Aminogram, a saber, el creador de la máquina BioDXpert que usted conoce. Antes de empezar y de dar la palabra a Alain en francés, voy a traducir. Quería solamente recordar el trabajo que se ha hecho en menos de 15 años, a saber, pasar de equipos más grandes con cables y electrodos a un sistema a donde los cables son directamente integrados. Así que eso era la paréntesis. Voy a dar la palabra a Alain y voy a traducir. À toi de parler. Alors, je ne vais pas beaucoup parler, parce que je ne parle pas du tout l'espagnol. Él no habla español, pero vas a decir... Mais j'ai un très bon traducteur à côté de moi. Pero tiene un buen traductor al lado. Voilà, donc avec Cédric, on travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Con Cédric trabajamos hace más de 10 años conjuntos. Et moi, personnellement, je travaille dans la bioimpédancemétrie depuis les années 90, donc ça fait un petit moment. Yo trabajo en la bioimpedancia desde los años 1990, hace mucho tiempo. Donc j'ai suivi toute l'évolution de la bioimpédancemétrie, des appareils de monofréquence. He visto la evolución de la bioimpedancia
desde los aparatos monofrecuencia hacia los aparatos multifrecuencia. J'ai étudié la bioimpédancemétrie avec de grands professeurs qui ont été professeur Alain Boulier en France. He estudiado la bioimpedancia con los mejores profesores y dentro de ellos uno que se llama Alain Boulier, Qui a été en France le précurseur de la bioimpédancemétrie multifréquence. quien fue en Francia el doctor que lanzó la multifrecuencia. Après, j'ai beaucoup travaillé sur les équations de régression parce que la bioimpédancemétrie He trabajado luego con la ecuación de regresión, c'est d'abord un appareil qui mesure. Il faut que l'appareil mesure bien. porque la bioimpedancia, antes que todo, es una medición, necesita un aparato que mide con una buena calidad. Et après, eh bien, il faut avoir des formules qui vont interpréter ces données électriques pour les transformer Y luego se necesita de tener algoritmos para cambiar esas impedancias en resultados, en analyse de la composition corporelle. para el análisis de la composición corporal. Donc, ce qui intéressait tout le monde au départ de la bioimpédancemétrie, Lo que ha interesado todo el mundo al inicio de la bioimpedancia, et plus particulièrement avec la multifréquence, y de manera más particular con la multifrecuencia, qui permet d'aller beaucoup plus loin, quien permite de ir más allá, entre autres déterminer les rapports entre l'eau intra- et extracellulaire. entre otros, de ver la relación entre el agua intra y el agua extracelular. Mais à mes débuts, la bioimpédancemétrie était surtout connue pour mesurer la masse grasse. Pero al inicio la bioimpedancia era para medir la masa de grasa, Ce qui est étonnant puisque la masse grasse, en bioimpédancemétrie, on utilise des courants électriques. Or, lo que era raro porque para la masa de grasa es un aislante y no se mide directamente con la bioimpedancia. est un isolant, Es un aislante, donc on ne peut pas la mesurer. como he dicho, no se puede medir, Mais on la déduit de façon très précise puisqu'on pero se puede deducir de manera precisa est capable de mesurer la masse en graisse porque se puede medir la masa sin grasa, qui contient à la fois les protéines, les minéraux et toute l'eau qu'il y a dans le corps. quien contiene los minerales, las proteínas y todo el agua que hay en el cuerpo. Donc une fois qu'on a calculé ça, Una vez que hemos tenido esos resultados, il ne reste plus qu'une seule matière qui sont les lipides. deja solamente una materia, que son los lípidos. Et comme on a le poids de la personne, Y como tenemos el peso total de la persona, il suffit de faire plus, moins, hay solamente hacer más y menos y obtenemos la masa de grasa. et on obtient la masse grasse. Voilà, donc je disais ça, c'est pour une introduction, pour dire qu'aujourd'hui, Eso era una introducción para decir que hoy la bioimpédancemétrie apporte des solutions dont la bioimpedancia da soluciones l'analyse pure de certaines données électriques con el análisis de los datos crudos, comme l'IR, qui est un rapport entre deux impédances, como por ejemplo el IR, que es la relación entre dos impedancias, et l'angle de phase, y el ángulo de fase, dont tout ça, Carlos en a brillamment parlé. como Carlos de manera brillante ha hecho la explicación. On travaille de plus en plus dans des centres de réanimation. Se está trabajando más y más en centro de reanimación, En insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, en oncologie, en oncología, où ces données brutes apportent a donde esos datos crudos des éléments très intéressants d'un, da elementos muy interesantes évaluer le niveau d'atteinte de la personne, para evaluar el nivel crítico de la persona, et également permet de suivre l'évolution pero también para seguir la evolución de la maladie de la personne et donc de la enfermedad de la persona de la qualité du traitement qu'on est en train de donner.
y de la calidad del tratamiento que se administra, voire pour l'angle de phase et pour l'IR, qui peuvent devenir des prédicteurs. a ver por el ángulo de fase o el IR, que pueden ser predicador de mortalidad. Cédric pourra te montrer un exemple tout à l'heure. Vamos a ver diferentes ejemplos más tarde con un deportista que tiene un problema y una persona. Et ça peut être également très intéressant dans le cadre du milieu sportif pour suivre la condition physique. Y puede ser muy interesante también de un punto de vista en el medio deportista, Cédric vous montrera aussi deux exemples. para ver los ejemplos que he dicho antes. Voilà. Je m'excuse de ne pas parler espagnol. Disculpa de nuevo para no hablar español. Je vais essayer de m'y mettre. Voy a probar de intentar a futuro. Et je remercie Cédric pour la traduction et je suis ravi d'avoir Y, participé à cette mission. y él me da las gracias para la traducción. Ahora lo que vamos a ver, voy a compartir el primer ejemplo. Este ejemplo es un atleta de 16 años de 1,75 m. ¿Qué podemos hacer? Es un deportista de alto nivel, es un ciclista, que podemos ver que él tiene un ángulo de fase muy alto de 8.4 y en paralelo tiene un IR muy bajo, porque acá una persona normal está entre 0,80 hasta 0,82. Esta persona está muy por abajo de estos números. Significa que eso es una buena medición, representando la persona con un nivel muy alto de ángulo de fase y muy bajo de ratio de impedancia. Ahora vamos a ir a un segundo caso. Ahora usted puede ver el segundo caso, que es un atleta igual, que estaba en el mismo equipo que el primero, pero podemos ver que el ángulo de fase está más bajo que el otro, a 7.7, cuando se está notando que está más alto de altura. Y si miramos el IR, tiene un IR de 0,80, que entra dentro de la norma, pero para un atleta de alto nivel está más arriba de la normal. Oui, quand c'était des évolutions qu'on faisait Donc, dans le centre de... Eso era dentro de un centro de evaluación de atletas de alto nivel, traitement de sportifs avec des médecins. con doctores. Et ce garçon s'est soufflé très rapidement Y sur un test en endurance. esta persona, dentro de un test de rendimiento, le faltaba como un poquito de aire, lo que hemos visto. Et quand on a fait la mesure, on a vu que l'IR était très élevé. Cuando hemos visto que el IR era muy alto, Et le médecin nous a expliqué qu'il y avait un problème. hemos de una vez dicho que eso no es normal para un atleta de este nivel. El doctor ha confirmado que él tenía un problema de asma. Así que nosotros, sin conocerlo, hemos visto que tenía algo anormal y el doctor ha visto el interés de tener este ratio de impedancia y este ángulo de fase para ver de una vez con un atleta de alto nivel que está pasando algo. Ahora vamos a ir con un otro caso. Donc maintenant, je vais montrer l'autre cas. Donc,
Como usted puede ver, todo estos datos son totalmente anonimizados y no podemos ver el nombre o el apellido de la persona. Y en este caso sí, era un caso mucho más grave porque estamos llegando a puntos extremos. Por ejemplo, esta persona era una mujer con sobrepeso de 100 kilos y teniendo un ángulo de fase muy, muy bajo de 4.3 de grado y un IR, un nivel de inflamación muy, muy alto, 0.88. Estamos en contacto con el doctor que ha seguido a esta persona y desafortunadamente esta persona ha fallecido como un mes después de esta evaluación, que significa que a través de la relación que tenemos con los doctores, experiencia, etcétera, tenemos varios casos demostrando el interés muy grande del ángulo de fase y del ratio de impedancia. Aparte de eso, hoy hay mucha investigación que están en curso y muchas sobre el ángulo de fase y el IRE porque hay más y más gente que está interesado a este tema. Eso era para explicar 2 o 3 casos concretos. Lo que quería hacer también con Alain era de enseñar a usted algunos artículos de investigación. Si Alain puede hablarme de este. Bon, là c'est différentes publications, on n'a pas le temps de présenter toutes les No podemos entrar en detalles con los resultados de esas publicaciones, pero hemos elegido como 2 o 3 que obvio podemos compartir con usted. Ceux qui sont intéressés, on peut leur communiquer ces publications. Ça, c'est des publications qui sont sur l'IR, sur le rapport d'impédance. Esas son publicaciones hablando del IR, del ratio de impedancia. Dont des publications qui montrent le rapport entre impédance, entre angle de phase, pardon. Y también publicación que está dando la relación entre ángulo de fase y ratio de impedancia. Et l'IR, il y a peu de publications pour aujourd'hui parce que l'IR est une donnée qui n'est utilisée qui n'est découverte dans son intérêt que depuis. Todavía sobre el ratio de impedancia no hay mucha publicación, pues es un marcador nuevo, pero existe algunas, y como he dicho, hay varios que están en curso. Por ejemplo, con el COVID sabemos que hay mucho hospital ahora que están mirando la relación con el IR. Par contre, dans l'angle de phase, il y a énormément de publications, énormément de travaux qui ont été faits sur l'angle de phase, qui se regroupent tous. Sobre el ángulo de fase, existe muchas publicaciones. Voy a poner una otra. Et qui permettent Y que permiten même aujourd'hui, dans les cas graves, en los casos graves, de pouvoir mesurer le temps de vie qui reste au niveau de la personne. de pedir, de tener la posibilidad de medir el tiempo de vida de las personas. Donc ceux qui sont intéressés par les publications, on peut leur envoyer le lien pour différentes publications dont je suis en train de parler. Las personas quien está interesado por esas publicaciones, con placer podemos reenviarlo. Yo recomiendo, bueno, de escribir en el chat o de ponerse en comunicación con la Aminogram Academy para recoger esas publicaciones. Así que yo creo que hemos terminado por nuestra parte. Veremos más tarde y con placer si hay alguna preguntas para contestar a esas preguntas. Y ahora voy a pasar la mano a Oleida para que ella nos enseñe el trabajo que se ha hecho. J'en profite pour dire que
Hola, buenas tardes para todos. Sí, sí, sigue Oleida, hablaremos más tarde. Voy entonces a compartir pantalla. Debes dejar de compartir, Cedric, por favor. Sí, un segundo. Disculpe. Ya. Ok. Permítame un segundo, por favor. Ahora sí. Muy bien, bueno, un cordial saludo para todos. Bueno, ya el doctor Carlos me presentó, yo soy estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas aquí en la Universidad de Caldas. Y en esta oportunidad, pues quisiera darle las gracias a Mino Gran Academy por la oportunidad de presentarles a ustedes algunos avances y resultados de mi propuesta de investigación doctoral, la cual se denomina modulación de la microbiota intestinal mediante un protocolo de hidroterapia de colon en mujeres jóvenes con sobrepeso. Este trabajo pues pertenece al grupo de investigación en bioimpedancia eléctrica, del cual hago parte. De igual manera, pues está el semillero de investigación también en bioimpedancia eléctrica, coordinados por el doctor Carlos Augusto González Correa. Bueno, el punto de partida de mi propuesta de investigación es esta publicación realizada por el grupo de investigación en el año 2017 en la revista Medical Hypothesis por González Correa y colaboradores. El colon revisitado y la clave para el bienestar, la salud y la enfermedad. Básicamente lo que los autores proponen es una vía común para el desarrollo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, muy especialmente para el sobrepeso y la obesidad. Y también se propone un protocolo de hidroterapia de colon como un posible coadyuvante para restablecer ese equilibrio de esa microbiota intestinal. Para los que no están familiarizados con el término, la microbiota intestinal hace referencia a esa comunidad de bacterias que habitan nuestro tracto gastrointestinal, muy especialmente en el colon, que es donde se encuentra el mayor porcentaje de estas, y que ya de acuerdo a la literatura científica se relaciona con no solo con la salud, sino también con la enfermedad de nosotros. Entonces, mi propuesta de investigación es básicamente validar que un protocolo de hidroterapia de colon produce una modulación favorable de esa microbiota intestinal. Este protocolo de hidroterapia, bueno, el programa, ¿sí? Consta de 6 días, un programa de 6 días en los que la persona consume una alimentación especial a base de zumo de frutas y verduras prensadas en frío, más una arcilla de origen volcánico y una fibra vegetal, que es el psyllium. También se realiza 5 irrigaciones del colon, una diaria, y hay un consumo importante de probióticos, con el fin último de modular de manera favorable esa microbiota intestinal. La hipótesis entonces que nosotros queremos validar es que un protocolo de hidroterapia de colon disminuye la razón Firmicutes bacteroidetes de la microbiota intestinal de las mujeres jóvenes con sobrepeso. Esta relación Firmicutes bacteroidetes hace referencia a que esa comunidad de bacterias que habita nuestro colon se divide en 4 filos principales: Firmicutes bacteroidetes, proteobacteria y actinobacteria. Sin embargo, Firmicutes y bacteroidetes ocupan casi el 90% de esa comunidad de bacterias. Y ya se ha dicho, los investigadores en esta área han publicado entonces que Firmicutes, por ejemplo, ocupa un 65% aproximadamente y bacteroidetes un 25%. Esa es más o menos la razón que se ha visto en personas con un peso normal. Sin embargo, cuando han revisado esta misma razón en personas con sobrepeso o con alguna otra enfermedad crónica no transmisible, se ha visto que Firmicutes disminuye ese porcentaje y bacteroidetes aumenta, lo que nos indica entonces que hay un desequilibrio de esa microbiota intestinal.
El objetivo general entonces es determinar si ese protocolo de hidroterapia de colon produce una disminución en la razón Firmicutes bacteroidetes de la microbiota colónica de mujeres jóvenes con sobrepeso, así como un efecto benéfico sobre algunas variables fisiológicas asociadas con la hiperadiposidad. Para lograr este objetivo se determinó pues una metodología, en este caso trabajamos con 12 mujeres adultas jóvenes con sobrepeso en una edad entre 18 y 28 años de edad, a las que se le hace una evaluación inicial para mirar la composición corporal, se hace un perfil lipídico, se mira la hormona estimulante de tiroides, la proteína C reactiva y también se hace un perfil de la microbiota intestinal. Para hacer ese perfil de la microbiota intestinal se solicita una muestra de heces antes, después de la intervención y a los 30 días de finalizada esta, con el fin de hacer la extracción del ADN y finalmente hacer el análisis de secuenciación. Bueno, después de esa evaluación inicial hacemos una asignación aleatoria a grupos de estudio, quedando un grupo experimental y un grupo control, ambos grupos con un N de 6 participantes. El grupo experimental se realiza entonces el protocolo de hidroterapia de colon y a los 8 días finalizado el protocolo evaluamos, hacemos una evaluación 2 tanto del grupo experimental como del grupo control. Luego de esta evaluación 2 esperamos 30 días y hacemos la evaluación final, la evaluación 3 post tratamiento y seguido de esto entonces se hace la extracción del ADN, que es el proceso que estamos haciendo en este momento para hacer todo el análisis molecular y seguido de esto el análisis estadístico de esos resultados y finalmente pues la interpretación de los mismos. Bueno, dentro de mi propuesta de investigación, uno de los componentes fundamentales y muy importantes, pues primero está el análisis de la microbiota y segundo el análisis de la composición corporal. Este análisis se llevó a cabo por medio de bioimpedancia eléctrica y en este caso pues fue fundamental en este desarrollo de mi propuesta de investigación el trabajo con el BioDiexter. Y quiero resaltar entonces y aprovechar pues para agradecer, dar las gracias a Minogran porque nos facilitó el equipo, el cual fue fundamental para llevar a cabo este análisis, ya que nuestro grupo de investigación, pues la línea es la bioimpedancia eléctrica, nosotros contamos con otros equipos aquí en el laboratorio, pero debido a las condiciones con las que se debe trabajar con estos, es decir, pues algunos requieren pues digamos que una infraestructura especial, por ejemplo el uso de camilla, de una camilla amplia, el uso de los cables, y algunos pues se dificulta su transporte de un espacio a otro, de un laboratorio a otro. Entonces en este caso ustedes ya conocen pues el BioDiexter, es un equipo pequeño, fácil de usar, fácil de hacer la medición, solo requieres un banquito, una silla para hacer la medición, entonces esto nos facilitó mucho. Otra de las cosas, por ejemplo, fue la desinfección. Sabemos que estamos en una situación de pandemia en la que hay que tener muy en cuenta todos los protocolos de bioseguridad y la desinfección de este equipo del BioDiexter pues es muy fácil de hacer, lo que no pasaría, por ejemplo, con los que requieren cables o camilla porque hay que cambiar toda la indumentaria para poder hacer otra medición. Entonces, fue fundamental. Estas son entonces las variables que nosotros podemos obtener con esta medición. Yo les voy a mostrar solo 4 variables que nosotros consideramos importantes que ustedes conozcan, los cambios que se pudieron observar antes y después de la intervención. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, aquí tenemos una comparación del grupo experimental y el grupo control, teniendo en cuenta 4 variables importantes, en este caso el peso, el porcentaje de grasa, el ángulo de fase y el índice de resistencia. Lo que podemos ver a simple vista es un cambio desfavorable para el grupo control en las 4 variables que nosotros medimos y un cambio favorable para el grupo experimental también en esas 4 variables. Por ejemplo, si vemos el peso en el grupo control, aunque no hubo un aumento, bueno, aunque digamos que se mantuvo, siempre sí hubo un aumento considerable a la segunda medición y a los 30 días, lo que no sucedió con el grupo experimental. Aquí vemos entonces una pérdida importante de peso que no solo se mantiene, sino que vemos que la tendencia es a seguir disminuyendo. Lo mismo podemos observar con el porcentaje de grasa. Aquí vemos un aumento en el grupo control
que se puede considerar como desfavorable, mientras que el grupo experimental, al terminar la intervención, es decir, al hacer la evaluación 2, vemos cómo disminuye ese porcentaje de grasa y a los 30 días no solo se mantiene esa pérdida, sino que continúa disminuyendo. Si miramos entonces el ángulo de fase, que ya lo mencionaba el doctor Carlos y el ingeniero Ale y Cedric, la importancia de medir este biomarcador en los pacientes, vemos entonces aquí como en el grupo control hay una disminución de ese ángulo de fase, ¿sí? Y no solo, y aunque se recupera a los 30 días recupera un poco, no sigue estando por debajo del resultado de la medición inicial, lo que no sucede aquí con el grupo experimental. El grupo experimental aumenta ese ángulo de fase al terminar la intervención y disminuye un poco a los 30 días, sin embargo, pues digamos que el resultado que nosotros queríamos ver al terminar la intervención es el esperado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es importante tener en cuenta que el tratamiento, el protocolo de hidroterapia de colon es un coadyuvante para estas personas que tienen, en este caso, sobrepeso. Pero lo importante es que las personas, después de terminada la intervención, logren hacer algunos cambios, no solamente en la alimentación, sino también en la actividad física, con el fin de mantener esos resultados y de mejorarlos, es decir, seguir disminuyendo, como vemos aquí, pues en el porcentaje de grasa y en el peso. En cuanto a estos dos biomarcadores que también nosotros medimos en las pacientes, que es la PCR, que es la proteína C reactiva, que es un biomarcador de inflamación, y la hormona estimulante de tiroides, vemos cómo en el grupo control el comportamiento continúa siendo desfavorable. Es así como, por ejemplo, la PCR tiene un aumento que se mantiene en el tiempo a la segunda medición y a los 30 días cuando medimos nuevamente. En el grupo experimental vemos cómo los cambios son, pues, a simple vista favorables, tanto de la proteína C reactiva, la cual disminuye de manera considerable, lo mismo con la hormona estimulante de tiroides. Lo que vemos aquí en estas dos gráficas digamos que corrobora lo publicado por González y colaboradores en el 2017 y nos muestra entonces inicialmente que el protocolo está produciendo unos cambios favorables. Lo que nos queda pendiente en este momento es revisar entonces la composición de la microbiota intestinal para ver si hay una relación entre estos cambios en estas variables fisiológicas y de la composición de la microbiota intestinal. Esto lo haremos para el próximo semestre y pues más adelante esperamos poder mostrarles a ustedes si realmente hay una relación o no. Aquí ya hay un ejemplo entonces quise mostrarles la evolución. Esto es una gráfica que podemos sacar del programa Body Manager para mirar la evolución de la paciente. En este caso queremos mostrarles dos variables, por ejemplo el peso, la masa grasa bruta y también la tasa de hidratación sin grasa, el porcentaje. Aquí es importante ver que la paciente entonces tiene una evolución favorable, ya que pierde peso al terminar la intervención. Aquí podemos ver, ella comienza con 66,7 kilogramos de peso y termina aquí al día 8 de la intervención con 64,1. Eso es importante, pero más importante aún es que al día 30 de la intervención la paciente no solo pues, mantuvo esa pérdida, sino que logró disminuir a 63,3 kilogramos. Es decir, que en cuanto a la evolución, la pérdida total es de 3,4 kilogramos. En cuanto a la grasa, vemos cómo lo mismo, tenemos aquí una pérdida importante desde el día 1 hasta que termina la intervención, y esto pues también es importante compararlo con la tasa de hidratación, ya que ella comienza con una hidratación de 67,6 y termina con una tasa de hidratación más alta. Es decir, que si tenemos en cuenta que el agua está principalmente en el músculo, ella no solamente perdió grasa, sino que ganó músculo. Entonces, estos resultados, como ya les decía, son importantes. Nosotros estamos en este momento pues,
muy contentos con lo que logramos observar. Sin embargo, nos queda pendiente evaluar la composición de la microbiota intestinal para entonces mirar si realmente hay una relación entre estos cambios en estas variables y esa composición. Bueno, esto era todo lo que yo les quería mostrar. Pues por el tiempo hay otras variables que también cambiaron, otras variables que nosotros medimos, pero por el tiempo pues es difícil mostrarles. Quiero dar las gracias nuevamente a Minogran Academy por la oportunidad de mostrarles a ustedes estos resultados, a IBIODI pues por facilitarnos el equipo que fue fundamental para desarrollar esta fase experimental. Yo tengo una beca de Colciencias, entonces también a ellos, al grupo y al semillero de investigación, y de igual manera al consultorio del doctor Carlos Augusto González Correa, que fue donde se llevó a cabo esta fase experimental. Muchas gracias a todos y no sé si hay algún comentario al respecto. Leida, muy buenas. Está preguntando desde el Facebook que si el grupo control recibió algún placebo. No, el grupo control no recibió ningún placebo. Ok. Doctor Carlos, también hay una pregunta diciendo que entonces, ¿por qué se consideran esos indicadores que ustedes han mencionado como algunos biomarcadores? Entonces, ¿cuál es el significado de esos indicadores como biomarcadores? Bueno, gracias, Gildardo. Primero yo quería hacer 3 pequeñas aclaraciones. En mi presentación en la diapositiva 9 está escrito que el índice de resistencia es la impedancia a 200 kHz sobre 50 kHz. En realidad es 5 kHz. Entonces me excusa por ese error que haya aparecido 50 kHz. También se me olvidó mencionar, pues lo mencioné, pero hubiera querido hacer un poquito más énfasis en la posibilidad de tener un indicador que sería de pronto un poquito mejor que ese, que sería el Z infinito dividido por el Z cero, pero esto es algo que nosotros estamos proponiendo y que obviamente hay que validar. En cuanto a las diapositivas de Oleida, es importante señalar que esos datos están normalizados contra el primer valor, o sea, se considera el primer valor como el 100% y se mira el aumento o la disminución de esos valores al día 8 y al día 30. Hay mucha más información, ya estamos preparando una publicación y, por ejemplo, el perfil lipídico, la fuerza de agarre, bueno, muchas otras variables. Pero quisimos mostrar estas 2 porque están más relacionados con el tema de hoy. En cuanto a esos indicadores de la bioimpedancia, que como bien lo dijo el ingeniero Alain, son indicadores de los datos crudos, de lo que realmente mide el aparato. Entonces, lo que se piensa es que ambos indicadores están relacionados con el estado, con la integridad de la membrana celular, pero también con el estado metabólico de las células. O sea, una célula que está en un contexto de inflamación, donde hay una agresión contra esas células de cualquier tipo, sea físico, sea químico o sea biológico, es una célula que está trabajando está como en guerra, entonces tiene un metabolismo acelerado. O una persona que está en un estado caquéxico, digamos, un estado de nutrición severa, es una persona que esas células están como enloquecidas tratando de conseguir su alimento, etcétera. Entonces, esas membranas celulares van a tener una mayor permeabilidad, una mayor actividad y entonces por eso se consideran como indicadores, como biomarcadores de inflamación, de estado metabólica, de pronóstico de muerte incluso en cáncer y en otras situaciones como por ejemplo cuando hay problemas, cuando hay una isquemia intestinal. Habíamos mostrado en un webinar de César, creo que está por acá, donde ellos con bioimpedancia medían el estado y podían predecir. Había un momento en que si la bioimpedancia llegaba a cierto punto, ese paciente ya prácticamente se moría. Era muy difícil recuperarlo y era un indicador o un predictor pues de pronóstico de muerte. No sé si queda la pregunta respondida o si tienen alguna otra inquietud. Bueno, esta va para el doctor Alain y Cédric en Francia. Nos están preguntando que desde cuándo se usan estos biomarcadores, el ángulo de fase y el IR, precisamente como biomarcadores y incluirlo dentro de la tecnología que et l'IR sont utilisés en bioimpédance.
Au niveau de l'IR, ça fait Al nivel del ratio de impedancia, 4-5 ans. hace como 4 o 5 años, Et l'angle de phase, une vingtaine d'années maintenant. y el ángulo de fase ahora alrededor de 20 años. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites, entre autres, par Hay mucha publicación que fueron hechas, l'Université de Genève, entre otros la Universidad de Ginebra en Suiza, qui date des années 2000, 1998, 2000, en los años 98-2000, et qui continue encore aujourd'hui. y que siguen hasta ahora. Là, on a un vivier de résultats et de mesures qui portent sur des Tenemos una base, milliers de patients. una base de investigación basado en más de miles y miles de pacientes. ¿Por qué? La pregunta se complementa diciendo que por qué decidieron agregar esos biomarcadores a Et, equipo et de... pourquoi nous avons rajouté ces biomarqueurs sur nos rapports? Parce que il ne suffit pas d'en parler. Porque no es todo solamente de hablar, Il faut être aussi capable de les mesurer correctement. es también muy importante de hacer una buena medición Il faut les valider. y también se debe validarlos. Ça, c'est tout l'intérêt des publications et des études qui sont faites. De eso el interés de las publicaciones. Et puis après, il faut aussi avoir des valeurs de référence avec des cutoffs. Y también es importante tener valor de referencia para obtener los cutoffs, Par exemple, los cortes. Par exemple, aujourd'hui, le cutoff sur l'angle de phase Por ejemplo, hoy el corte sobre el ángulo de fase sont validés par tout le monde, quelle que soit la nationalité, le pays. son validados para todo el mundo, de cualquier país o cualquier Après, quelques nationalidad, cutoffs pour les femmes qui est de 4,6 con un corte para las mujeres alrededor de 4.6 et pour les hommes de 5 et quelques. y para un hombre de 5.5. En dessous de ce cutoff, Abajo de este corte on rentre dans un risque de pathologie. entramos en un riesgo de patología Plus ça baisse, plus on est sur des pathologies graves. Tout ça, c'est y más está bajando, más entramos en patología grave. Y todo eso fuera demostrado, certaines études sont plus longues parce qu'ils ont y hay algunos estudios van más por allá, des statistiques dont porque hicieron estadísticas, dont le CHU de Genève qui a passé des je sais plus si c'est 20, 30, 40, entre otros el CHU de Ginebra, quien pasaron más de 20, 30, 40 000 personnes. 30 a 40 mil personas. Son muchos. Et ils ont fait des statistiques pour étudier par rapport à l'évolution de l'angle de phase, Y han hecho estadísticas para ver, dependiendo del ángulo de fase, la durée de vie des patients. la duración de vida del paciente. Donc, Ok. tout ça, c'est publié. C'est des publications que Todo eso está publicado, je pense que l'Aminogramme Academy les a déjà. Sinon, que usted puede encontrar en Aminogram Academy o que podemos enviarlos. je peux envoyer ces publications-là et on peut leur transmettre les éléments. Sí, podemos enviarlos si usted no lo tienen. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas para terminar. Una para el doctor Carlos, es de César González. Nos dice que cómo se relacionan los marcadores moleculares, por ejemplo el PCR, con los indicadores de bioimpedancia. ¿Se ha documentado la relación, doctor Carlos? Sí, precisamente eso lo mostraba Oleida, ¿no? Cómo hay un descenso dramático, digamos, en el caso del estudio de ella, un descenso dramático en los marcadores de inflamación, como es el PCR y como es el TSH, mientras que estos otros dos marcadores, el ángulo de fase y la razón la razón de impedancia, pues se modificaron en el sentido esperado, que es aumentó el ángulo de fase, disminuyó esta razón. Entonces todo eso, como les decía, está asociado con el estado, la integridad de la membrana y el estado metabólico celular.
Yo quisiera decir una cosa brevemente y es lo siguiente. A finales del siglo pasado hubo una explosión y comienzos de este siglo de lo que se llama la biología molecular, en especial todo lo que eran las ómicas, la proteómica, la metagenómica, la metabolómica, etcétera. Eso llevó a poder estudiar la microbiota y en este siglo, sobre todo en los últimos 15 años, en los últimos 10, 15 años ha habido una explosión del estudio de la microbiota precisamente con esas técnicas. Y nosotros en este momento, yo me atrevería a decir, estamos en los albores de una explosión en el uso de la bioimpedancia, no solo para estudios de composición corporal, sino para estudios de distintas enfermedades crónicas como predictor de enfermedad y sobre todo algo muy importante que todavía no se ha explorado suficientemente es como un posible biomarcador para hacer tamizaje, por ejemplo, de cáncer, cáncer de colon, cáncer de piel y otros tipos de cáncer. Muchas gracias, doctor Carlos. Es la 1 de la tarde. Le voy a responder una pregunta a Hugo Rebolledo, que nos pregunta si en Colombia hay valores de referencia para ángulo de fase por género. Hay que recordar que el ángulo de fase, la evidencia muestra que hay algunas diferencias por género y además de eso por raza. Lo que nos está diciendo el ingeniero Alain en Francia es que hay unos validados que se pueden usar para el mundo, pero Colombia, América Latina, no tiene valores de referencia estudiados para la población, así que es una buena... Sentarnos a hacer ese ejercicio, pues estamos prestos a colaborar si hay alguno de los presentes que lo quiera hacer. Así que damos por terminado nuestro webinar de hoy. Es el último del año, así que les queremos agradecer a todos los que nos han acompañado durante estos 4 meses en los que han estado más de 2,000 personas conectadas en este espacio, en las diferentes formas en lo que los presentamos, inclusive viendo los videos atemporalmente. Así que estamos muy contentos con los resultados. A toda la gente que semana tras semana se conecta, a la gente de Alemania, a los que están en distintas partes de Colombia, en Francia, en España. Bueno, nos están viendo desde varias partes de América Latina y el mundo, así que muchísimas gracias a todos en nombre de todo el equipo de Aminogram, del doctor Carlos, de Cedric, de Alain, de José, que sé que está conectado en Facebook. Pues les deseamos a todos una feliz Navidad, cuidándose, cuidando a su familia y esperando que este 2021 que viene pues traiga una mejoría sustancial para todos nosotros en todo el mundo y que podamos desarrollar nuestras actividades de manera distinta a lo que nos hemos acostumbrado en estos últimos 6 meses. A Oleida un saludo especial y un agradecimiento por su esfuerzo y su educación. Espero vernos pronto. Así que si alguno de ustedes quiere hacer unas palabras de despedida, pues los dejo. Si no, pues hasta aquí llegamos por este año. No, como siempre, a Fabián, muchas gracias. Y yo quisiera que Cedric y Alain se despidieran para cerrar el webinar, por favor. Au revoir. On va leur dire au revoir parce que c'est la dernière de l'année. Ah. Donc, bien, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Quieren decir feliz fin de años a todos. Et espérons que l'année 2021 y esperamos que el año 2021 nous débarrassera de ce vilain Covid tendremos que se acabó el COVID qui nous empêche de venir vous voir. quien nos da dificultad a ir a verlos en Latinoamérica. Así que, bueno, feliz Navidad, feliz años a todos y esperamos verlos pronto. Gracias a todo el equipo de Aminogram Academy, a Oleida, a Fabián, a José, a Gildardo y a Carlos. Alors, à l'année prochaine. À l'année prochaine.